todo cansancio, todo malestar, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú te lleves, Señor, toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús, Padre, y que tengamos esa fortaleza y esa capacidad que tu Espíritu pone en nosotros, Señor, para recibir tu palabra en nuestros corazones, Padre, y que ella produzca fruto en nuestra vida a su tiempo. Gracias te damos, Padre, por la libertad que tenemos para poderte alabar y adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque tu presencia ha estado en medio nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Y primero, quería hacer unos anuncios que el domingo que viene, Santa Cena, tenemos Santa Cena del Señor, así que hay que tener a tu lado, Señor, Santa Cena, Santa Cena, no te lo podés perder. Y esta semana también tenemos la escuela de catología, todavía no se determina si es sábado o viernes, pero es esta semana. Bien, también hoy nos visitan 2 hermanas, una que la conocimos en el negocio, viene de Mendoza. Den un fuerte aplauso a la hermana. ¿Su nombre? Rosana. Y Noemí. Y Noemí, también un fuerte aplauso para Noemí. Ella es del barrio. Que el Señor las bendiga grandemente. Amén. Después las saludan y comparten un tiempito con ella. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de un tema que empezamos la semana pasada y es sobre Dios Espíritu Santo. Y vimos la semana pasada la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de los que aceptan al Señor Jesús, ¿no? Esa obra regeneradora viene a nuestras vidas cuando peor estamos, que venimos con todo el revoltijo del mundo, las viejas costumbres, los viejos pensamientos, ¿no? Entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza a operar en nosotros a favor nuestro, ¿sí? A ayudarnos a quitar todas esas cosas que antes nos alejaban de nuestro Señor y Creador. Y esa obra se empieza a activar en el momento en que nosotros le decimos, sí, Señor, yo creo en ti. O en el momento que yo creo en el Señor Jesucristo, empieza a operar el Espíritu Santo a favor de nuestra vida. Y eso es glorioso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Porque si no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo, sería mucho más difícil poder cambiar, sería mucho más difícil poder cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, esos enojos y esas cosas que traíamos por herencia, o porque nos enseñaron nuestros padres, o porque lo aprendimos de nuestros amigos en la calle, lo que usted quiera. Esas cosas las traíamos en una mochila y vino el Espíritu Santo y empezó a sacar de todas esas cosas que traíamos como malos hábitos y mala costumbre, empezó a operar en nosotros. Y hoy lo que vamos a ver es su morada y su sellamiento. Amén. El Espíritu Santo no solamente viene a hacer esa obra de regeneración en nuestras vidas, sino que Él viene a ser morada en nuestras vidas y viene a poner un sello espiritual sobre nosotros. El Espíritu Santo es Dios.
repítaselo, el Espíritu Santo es Dios y está en acción a favor de nuestras vidas. El Espíritu Santo constantemente está deseando que cambiemos, que mejoramos, que tengamos un encuentro con nuestro Dios cada día, que lo busquemos, que busquemos en su palabra, que anhelemos estar tiempo con Él. Él no solo nos acompaña, sino que quiere vivir en nosotros y nos da seguridad para el futuro. Miren qué hermoso que es el Señor. El Señor, a través de la obra de la persona del Espíritu Santo, viene a proporcionarnos seguridad. Viene a poner en nuestras vidas esa confianza que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo cuando creímos y creímos en sus promesas. Él viene a sellarla. Él viene a que todas esas promesas se hagan realidad. Vamos a leer en Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿para qué? Para quedarse para siempre. Y esto lo vamos a ver ahora, porque hay muchas corrientes ideológicas que creen que el Espíritu Santo se pierde, ¿sí? Que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Pero nosotros vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primero y principal, vemos esta palabra firme que dice que estará con nosotros para siempre. ¿Qué me está diciendo? Que no depende de cómo yo me porte, que no depende de las cosas que yo diga o haga. El Espíritu Santo va a estar siempre en nosotros, pero nuestras actitudes hacen que se corte la comunión con el Espíritu Santo. Entonces ahí donde uno cree que está solo, cree que porque metimos la pata, nos equivocamos, el Señor nos abandonó. No, el Señor siempre está ahí. Está siempre ahí, esperando que nosotros recapacitemos de nuestras acciones, de nuestra forma de pensar, y nos saliremos una vez más con esa relación hermosa que es tener la morada del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, activa a favor nuestro, en nuestro corazón. Juan 14, 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque para poder recibir al Espíritu Santo, tengo que recibir al Señor Jesús como mi Salvador. Entonces ahí entra ese beneficio de poder conocer. Porque mora con vosotros y está en vosotros. Una vez más, nos dice la palabra de Dios, el Espíritu va a estar con nosotros siempre y que va a morar en nosotros y estará en nosotros. Entonces, si al lado tuyo se reúne, si el Espíritu Santo mora en vos y va a estar con vos para siempre. El Espíritu Santo no solo acompaña siempre, sino que habita en el corazón para garantizar las promesas de esperanza eterna. El Espíritu Santo nos hace ver, entender, nos revela las promesas de vida eterna que Él puso en nuestro interior. En nuestro tiempo, en la gracia, en el tiempo que nos toca vivir, es muy diferente
cómo se presentaba la unción del Espíritu Santo sobre las personas. Entonces es ahí donde muchos caen en la confusión de la morada del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía, utilizaba a una persona y se volvía a ir. El Espíritu Santo estaba en algunas personas y no en todas. No todos tenían el privilegio de tener la presencia de Dios constantemente en su vida. No todos tenían el privilegio como tenemos nosotros de poder entrar al lugar santísimo por la obra de Jesucristo. Todo eso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no era posible. Pero gracias a la obra de Jesucristo, gracias a su obra, nosotros tenemos ese privilegio en este tiempo. Jesús con su obra trajo varios cambios en la dispensación de la gracia a favor nuestro. Hizo un sacerdocio nuevo. Antes era el sacerdocio levítico, en él se restauró el sacerdocio de Melquisedec y nos habilitó a nosotros, que no nos correspondía ser sacerdotes, nos habilitó ¿para qué? Para que podamos ser sacerdotes para Él, reyes y sacerdotes para Él. Nos dio un nuevo pacto. Nosotros estábamos fuera de toda promesa, de toda bendición, pero a través de su obra nosotros entramos en ese nuevo pacto. Nos permitió ser partícipes de las promesas eternas y nos habilitó, y esto es glorioso, para ser templos del Espíritu Santo. Ahora, yo vengo a decirte que no solo el Señor oró para que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, esté con nosotros siempre, que more en nosotros, sino que nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso es una responsabilidad. Esto, ¿qué ocurre aquí? Esto me llama a abrir mis ojos en relación a las cosas que hago y que digo. ¿Por qué? Porque constantemente está Dios dentro mío, acompañándome en cada decisión o mala decisión que yo tomo. Entonces, estamos esperando la venida de nuestro Señor. Estamos esperando que Él venga a buscar a su iglesia. Y no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos seguir con nuestra cabeza en otras cosas, sabiendo que el Espíritu de Dios está con nosotros. No me puedo esconder de su presencia porque Él está dentro mío. No es que yo puedo mirar páginas pornográficas o puedo hacer cosas a escondidas que nadie se va a enterar. No, Él está en mí. Y yo cada vez que hago esas cosas, corto ese vínculo de relación con Él y quedo aislado en este mundo malo, perverso, a la deriva de los que quieren atacar la vida de los hijos de Dios. Ahora, gracias a Él, el Espíritu Santo está morando dentro de nuestros corazones. El Espíritu de Dios está dentro, para siempre, haciendo morada en tu interior. Jesús dijo, como leímos en el pasaje de recién, porque mora en vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Ese Espíritu tiene que estar avivado. Ese Espíritu no puede estar apagado, contenido. Yo no puedo decir, a ver, Espíritu Santo, quédate acá, que yo voy a entrar a un lugar donde todo es pecado, donde voy a hacer cosas malas. No, porque el Espíritu de Dios está en mí. Y yo tendré que rendir cuenta de las cosas que hago con mi vida. Antes, lo que creía
posibilidad. Pero hoy, gracias a la obra del Señor, el Espíritu Santo mora en vosotros. Esta es una verdad maravillosa que tenemos ahora en Cristo, que tenemos a Dios Espíritu viviendo dentro de nosotros, una parte de nosotros, de Dios viviendo en nosotros. Ahora se dan cuenta por qué el enemigo quiere destruirnos. No es que nos quiere destruir a nosotros, porque nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Él quiere destruir esa porción del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. ¿Y cómo la destruye? Sacándola de nuestra vida, haciendo que se rompa esa relación, haciendo que la creación de Dios quede a la deriva, sin protección, sin promesa, sin la guía y la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno. La presencia de Dios, Espíritu Santo, en cada cristiano está desde el día que yo reconozco al Señor como mi Señor y Salvador. Cuando entra en mi vida ese espíritu de convicción de pecado y juicio, cuando yo me encuentro con la palabra de Dios y digo, wow, sí, realmente era un pecador, estaba haciendo todas las cosas mal, y realmente hay una condenación lejos de Dios. Cuando entra todo eso en mi mente, ahí opera la operación de salvación, de perdón, y activa el Espíritu Santo a favor nuestro. Todos tenemos el Espíritu Santo si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo. Todos los que creyeron realmente tienen el Espíritu de Dios. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces la pregunta es, ¿creímos realmente que en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos acercamos a Él, realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras viejas vidas? Si lo hicimos de esa manera, aunque hoy estemos pasando circunstancias adversas, tener la seguridad que el Espíritu de Dios mora en ti. Y en el momento que alinees tu vida con la de Él, Él va a empezar a obrar otra vez a favor de tu vida. Él va a empezar a poner en orden las cosas en tu vida. Él va a empezar a restaurar y a sanar tu familia, tu economía, tu vida, tu salud. Él va a empezar a operar a su favor. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es una opción, es una realidad, no es un mito. La presencia de Dios no es algo que me lo contaron, un cuento de fantasía. La presencia del Espíritu Santo de Dios es una realidad que debo cuidar. La presencia del Espíritu Santo la debemos cuidar. ¿Por qué? Porque es una persona, no es un soplo de aire que anda por ahí dando vueltas, no, es Dios, es la persona de la Trinidad que habita en nosotros. El Espíritu de Dios no es un premio para los espirituales, sino un regalo de Dios para todos los que creen en Jesucristo. ¿Todos creen en Jesucristo? Entonces tienen ese regalo del Espíritu Santo en tu vida. Veamos ahora qué significa que el Espíritu mora en nosotros. Cuando Dios pone de su Espíritu en nosotros, sucede algo muy importante. Somos
transformados y apartados para Él. ¿Sí? Cuando el Espíritu viene a nosotros, somos transformados y apartados para Él. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me acerco a Dios y lo recibo y creo en Él, y Él pone de su Espíritu en mí, me sella, el mundo ya me ve como un enemigo. Y ya no puedo encajar más en el mundo. ¿Por qué? Porque pertenezco al reino de los cielos y no pertenezco a este mundo. El Señor dijo, los odian porque me dejaron a mí primero. No los van a querer porque no me quisieron a mí primero. Entonces, tengo que entender que una vez que Él pone ese sello y hace esa morada en mi vida, nosotros le pertenecemos a Él y ya no encajamos más en el mundo terrenal. Por eso es que las cosas fuera de Dios no nos funcionan. Yo se lo digo por experiencia, porque yo he sido una persona que ha subido, bajado en las cosas de Dios, y he aprendido por los golpes que uno, cuando es apartado para Dios, no tiene otro lugar en la creación. En la antigüedad, esto se representaba con la unción. Cuando ungían con aceite al rey, ungían con aceite a un sacerdote, eso implicaba que esa persona era apartada o destinada para cierta tarea, solo para eso, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. El Señor nos ungió, puso de su Espíritu en nuestro corazón, nos puso ese sello para confirmar la obra en que creímos. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo, para que seamos sus sacerdotes, para que seamos reyes para Él, para que hagamos su obra, para que seamos sus siervos, para que seamos sus ministros, hasta que Él venga. Somos propiedad del reino de los cielos. Significa que el Señor te eligió. Significa que sos importante para el Señor. Significa que Él puso gran parte de confianza en nuestras vidas a la hora de depositar de su Espíritu a través de la obra de Jesucristo. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. Nos unge en nuestro corazón para que vivamos en santidad y servicio. El Espíritu Santo de Dios te ungió para que seas para Él. El Espíritu Santo no solo unge, sino que nos llena de virtudes, dádivas, para que vivamos como hijos de Dios. El Espíritu Santo no viene solamente a llenar nuestro corazón y sellarnos, y no, Él viene y pone de sus dones, pone de sus talentos, pone de sus llamados, sus ministerios, esos dones de ayuda, esos dones para servir, para que entre todos nos fortalezcamos, como iglesia estemos unidos, y como iglesia de nuestro Señor, que tiene al Espíritu Santo en su vida, nos fortalezcamos unos a otros cuando alguno está débil. ¿Te ha pasado estar débil? Necesitabas de alguien lleno del Espíritu Santo, que venga, te abrace, te dé un beso, te levante, te llame por teléfono, te diga cómo estás. Para eso el Señor nos llenó de su presencia. A muchos les cuesta entender que el Espíritu mora en nosotros. Como decía al principio, muchos piensan que porque algunos pasajes dicen que se vació, se fue el Espíritu, y la persona lo dejó en el tiempo nuestro. El Espíritu Santo, por palabra de nuestro Señor, mora en nosotros, para
asiento. No es lo mismo que ocurría ante la antigua ley. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en mí, dado por nuestro Dios como un regalo permanente que nadie te lo puede quitar. La promesa de Dios es que una vez que tenemos el Espíritu Santo, somos sellados para Él, para siempre. ¿Qué es un sello? Saben que en la antigüedad se sellaba algo importante, ¿no? Los contratos o con las compras que se hacían, se sellaban. Se escribía en un rollo, se escribió una parte del contrato, se lo sellaba. Se seguía escribiendo, se lo sellaba. Y esos sellos se iban abriendo a medida que se iba cumpliendo el anterior. ¿Sí? ¿Qué decía el primer cláusula? Decía que había que pagar 10.000 pesos. Bueno, pagaste 10.000 pesos, se abría la segunda cláusula del contrato. Decía, bueno, lo tenés que entregar limpio. Bien, se entrega limpio. Pum, pasamos al otro. Se sellaba lo importante. Cuando el rey mandaba una carta, le ponía sello, que era él el que lo enviaba. Lo mismo está haciendo Dios ante el mundo espiritual. Le está diciendo a todo el infierno y a todos los que no quieren a Dios ni nada que ver con su reino: esto me pertenece, esto es mío, esto no lo pueden tocar porque me pertenece. Eso que está sellado fue comprado con precio de sangre, costó la vida de mi Hijo Jesucristo, dice Dios. Él derramó hasta la última gota de su sangre por esa vida que hoy está sellada y llena del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo menospreciar este favor que Dios está haciendo. No puedo perder mi sellamiento, ni perder esa llenura, si soy realmente un creyente de verdad. Entonces, ahí está la cosa. Muchos dicen, no, mirá, venía a la iglesia, pero ahora ya no viene más, se fue al mundo, está más perdido, está hecho un delincuente. Lo que sucedió con esa persona es que nunca fue un hijo de verdad, nunca creyó verdaderamente en el Señor Jesucristo. Entonces, por ende, jamás el Espíritu Santo le hizo morada, ni fue sellado por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en la parábola del sembrador. Cuando sale el sembrador, unas caen las semillas en las espinas, otras en el camino, ¿sí? Y ninguna da fruto excepto la semilla que cae en buena tierra. Ese es el que cree, ese es el que es fortalecido y da fruto. Ese es el que tiene el Espíritu Santo y ha sido sellado. Los otros podríamos decir que son impostores en la fe, personas que se acercaron a Dios con un entusiasmo o por una necesidad. Muchos vienen a Dios por una necesidad, pensando que Dios es un supermercado, que Dios solamente está para dar, para proveer, para hacer esto, lo otro y nada más. Después no existe. Yo he conocido una persona que una vez estábamos en una iglesia y un pastor hizo un llamado y él pasó. Y él me dice, yo le prometí a Dios ahí en el altar que si él restauraba mi matrimonio, mi esposa, yo le iba a servir para toda la vida. Bueno, ¿qué pasó? Al mes se arregló con su esposa, restauró su matrimonio y nunca más vino a la iglesia. Esa persona realmente no creyó, sino que vino por un interés personal. No vino por lo que Jesucristo hizo en la cruz por él, que dio su vida por él. Entonces la confusión surge, que muchos no pueden discernir si realmente el que no volvió más a la iglesia o a los caminos de Dios fue realmente un creyente que se salvó y que realmente fue un sellado por el Espíritu Santo.
una vez más, y así que tener al lado, el Espíritu Santo no se pierde. El sello es una garantía permanente para todos nosotros. El creyente es sellado con el Espíritu Santo en el momento de la salvación como una garantía. La Biblia dice como aras, como una garantía de su herencia futura. Somos propiedad de Dios. El sello indica que el creyente es propiedad de Dios, como los productos que usted compra de una fábrica que viene con la marca tal y dice, no, este está sellado, es de tal empresa, tiene garantía. Bueno, el sello de Dios viene a nuestra vida también como una garantía. Hay unas advertencias de parte de Dios con respecto a la obra del Espíritu Santo, y acá es donde realmente debemos poner gran atención. La palabra de Dios dice que no debemos entristecer o apagar el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No dice, si haces lío el Espíritu se va, dice, no lo contristéis, no lo entristezcáis. Esto es como la relación de un matrimonio. ¿Cuántas veces hacemos cosas que ponen triste a nuestro matrimonio, a nuestra pareja? O al revés, hacen cosas que nos ponen tristes. Entonces, el Espíritu Santo no tiene que ser entristecido en nosotros, no tiene que ser menospreciado, no tiene que habitar junto al pecado, no tiene que habitar junto a la corrupción que hay muchas veces está en la familia. También leímos que no debemos apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis la profecía. Ahora, esto es interesante porque es muy parecido al otro, pero el apagar habla de un desprecio, de menospreciar las profecías. ¿Qué es menospreciar las profecías? Menospreciar la profecía también es menospreciar la palabra de Dios. Porque la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, muchas veces menosprecian la palabra de Dios. Yo he visto en otros lugares donde se está predicando y la gente está con el teléfono mandando mensajitos, mirando Facebook. Eso es menospreciar, apagar al Espíritu. Yo he visto en otros lugares donde están ahí, y vos lo ves mensajeando y respondiendo WhatsApp y menosprecian. Tal vez, ¿cuántas veces vinieron ustedes a una reunión y una palabra cambió el destino, les dio fortaleza y les dio ayuda? Mira si esa palabra se suelta cuando vos estás paveando con el teléfono. Te perdiste la bendición. Menospreciaste la palabra profética. Entonces, no entristezcáis ni apaguéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se representa como un fuego que habita en nosotros y que debemos alimentar cada día de nuestras vidas. Y eso es maravilloso. El Señor es muy bueno y para siempre es su misericordia. El Señor derramó de su Espíritu en nuestras vidas. Lo puso en confianza en tu ser, en tu corazón. Puso un sello de autoridad sobre tu vida y puso dones para que cada uno de nosotros obremos y actuemos a favor
de la obra de Dios, para que actuemos a favor de la humanidad como hijos, como representantes de Dios. Tenemos un seguro de vida, de las promesas eternas a través de haber creído en Jesucristo, y la garantía de todo eso es que Él puso de su Espíritu en nosotros y su sello en nuestro corazón. Hay un pasaje en Ezequiel, a ver si lo encuentro, que habla de sellar, cuando le dice que ponga la letra Tau. Acá está, Ezequiel 28, está más abajo de los textos. Ezequiel 9:4. Para que entiendan, este pasaje el Señor había decretado un juicio sobre un lugar, como está decretado juicio sobre la tierra. Pero dice que estaban preparados ya los que iban a ejecutar, los verdugos, pero en medio dice que había un hombre vestido de lino fino, ¿sí? Y el Señor le dice, pasa a este de lino fino, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente, un sello, de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ellos. El sello del Espíritu Santo nos asegura que somos de Dios y que nada podrá separarnos de su amor y de su protección. Ese sello era la letra Tau. Ese sello que puso ese escriba sobre la frente de los que gemían, de los que realmente no se habían contaminado. Ese sello es el que garantiza la protección de Dios para su pueblo. La presencia de Dios en nosotros es una maravillosa realidad que debemos reconocer y valorar. ¿Saben qué bueno y qué placentero es saber que cada día de mi vida el Espíritu Santo está en mi corazón? Saber que jamás estaré solo, que jamás estaré desprotegido, que jamás el Señor me va a abandonar, y que dejó su Espíritu para que esté conmigo para siempre, para siempre. Él habita en nuestro corazón para guiarnos, para fortalecernos, santificarnos y garantizar vida eterna. Nuestra confianza no está puesta en nuestras fuerzas, no debe estar puesta en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, sino en la fidelidad de Dios que nos selló con su Espíritu y nos dio de su presencia para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos asegura que somos hijos de Dios. La última plaquita dice: su morada en nuestro corazón es el mayor regalo y su sello, la mayor garantía de seguridad en nuestras vidas. El Señor puso ese regalo. Yo no sé cuántos estuvieron cuidando de esa presencia en este tiempo. ¿Cuántos han estado valorando la presencia del Espíritu Santo? O tal vez ignoraban de que Él moraba para siempre en tu corazón.
Si no lo sabías, hoy lo sabes. Lo tenés que cuidar. No lo tenés que entristecer. No tenés que apagar. El sello de Dios te va a encontrar, aunque te vayas a la otra punta del universo. Cuando sos de Dios, le perteneces a Dios. Por más que te agarren rayos, locura en tu cabeza, como me ha pasado a mí en otros tiempos, el Señor en su tiempo te trae a sus brazos porque le perteneces. Así que empezá a quitar tus ojos de las cosas terrenales, empezá a quitar tus ojos de las cosas naturales, empezá a quitar tus ojos de tu fuerza, de tu capacidad y empezá a ver la obra de Dios a través del Espíritu Santo en tu vida, que está actuando a tu favor constantemente. El domingo pasado leímos que para muchos no nos tenía que sorprender ese pasaje de Nicodemo que le decía que no te sorprenda que te diga, pues es necesario nacer de nuevo. Yo quiero que la presencia de Dios more en mi vida y que me llene. La llenura no tiene nada que ver con la morada. La llenura viene y hay que mantenerla. Es así, hay que cuidar, es así, disminuye en la medida que yo busco. La llenura viene para hacer cosas especiales. La llenura viene para hacer cosas magníficas. La llenura del Espíritu Santo viene para producir sanidad, viene para producir restauración. La llenura del Espíritu Santo no viene así nomás, viene para producir cambios grandes en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios está a favor nuestro. Yo quiero invitarte que puedas orar y tomarte un instante y pedirle perdón si es necesario a la persona del Espíritu Santo, al Dios Espíritu, si le hemos fallado en este tiempo, si no hemos sido esos hijos que teníamos que ser, esos padres, esos siervos de Dios, si hemos menospreciado, si hemos apagado su presencia. Este es un momento especial para entrar en su presencia y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Hoy necesito un cambio drástico. Hoy necesito restaurar mi relación contigo. Hoy necesito, Señor, poner en orden todo mi ser. Hoy te necesito más que nunca, Espíritu Santo. Y Dios, te necesito, te necesito. Oh, me declaro necesitado de ti, Señor. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo continuar. Sin ti, Señor, sin ti, sin ti. Mi vida no tiene sentido, Señor. Porque yo te pertenezco. Tu Espíritu mora en mí. Tú me has sellado para garantizar que yo te pertenezco, que soy tu hijo y que las promesas que tú tienes son para mi vida. Espíritu Santo de Dios. Ahí, tomate un instante donde está. Aleluya, un instante.
tu Señor. Habla con Él.